Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estaba comprobando que estuviera todo funcionando correctamente, parece que sí. Bueno, para quienes me conocéis por otros streamings, ya sabéis que, bueno, soy Liz Artones, soy el CEO de Digital Monster Collective y suelo hacer contenidos educativos en este canal. Bueno, pues trabajo de nuestro estudio, etcétera. Pero en esta ocasión, aparte de alguna que ya hemos hecho anteriormente, estamos haciendo una colaboración con la Universidad Europea por motivo de un máster que dirigiré yo este año, que es un máster de animación 3D, ¿vale? Es un máster universitario, oficial, etcétera. Bueno, estamos haciendo un ciclo de charlas para conmemorar este mes que precisamente lanzamos el máster como el mes de la animación, que aparte, bueno, pues sabemos que en octubre también es el Día de la Animación en Madrid bueno, pues nos hemos venido un poco arriba a aumentarlo a unos cuantos días más, ¿no? Entonces tenemos esta charla tan interesante que tenemos hoy con Alberto Martínez, tenemos también este mismo jueves una con David Fidalgo y luego otras dos la semana que viene que ya desvelaremos también a lo largo de la semana. Bueno, la charla de hoy, como os decía, es con Alberto Martínez Zornoza, ¿vale? Es un grande de la animación 3D. Ha trabajado en, bueno, pues en películas propiamente de animación, también en películas de superhéroes de CGI, ¿no? De acción real con animación CGI. Y es el creador de los contenidos de la asignatura que es animación para proyectos cinematográficos dentro del máster, ¿vale? Es un contenido súper interesante y nos va a dar unas pequeñas pinceladas sobre este contenido precisamente y bueno, qué es lo que os podéis encontrar en la asignatura y aparte pues toda su experiencia, ¿no? De más de 10 años animando en este tipo de producciones como bueno, Aquaman, Black Adam, Familia Adams, tiene títulos muy, muy grandes a sus espaldas. Entonces esta experiencia pues la va a compartir un poquito con nosotros también, ¿vale? Y si nada, sin más, os dejo con Alberto y luego, bueno, va a hacer una pequeña masterclass. Hacia el final vamos a dejar un poquito de espacio para preguntas. Id poniéndolas por el chat y nosotros ya cuando sea el final yo las recojo y si hay preguntas pues se las transmito a Alberto para que pueda resolverlas en la medida de lo posible, ¿vale? Nada, todos tuyos, Alberto. Hola, buenas. ¿Se escucha y todo bien? Sí, todo perfecto. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias por la presentación y todo. Vamos a hacer una pequeña charla que va a ser sobre, nos vamos a centrar en el lip sync, que es un tema que me parece bastante interesante porque normalmente cuando empieza la gente a hacer actings más complejos y eso, pues a veces tiene un poco de problema y eso. Entonces, vamos a trabajar sobre un ejemplo. Es un pequeño acting que justamente hice para los contenidos de este máster y nada, vamos a verlo. Es un acting sencillito, pero bueno, es para centrarse un poco en lo que es el lip sync. What'd you say? Dude, I'm a bad boy. What'd you say? Dude, I'm a bad boy. Pues este es el ejemplo y entonces vamos a trabajar sobre él y a explicar un poquito las bases del lip sync y algunos puntos que me parecen importantes, sobre todo teniendo en mente que bueno, mi enfoque para el lip sync es un poco como que menos es más. Es como al principio la gente que empieza a animar tiende a intentar ver cada vocal y cada consonante, intentar poner la boca con la forma que tiene que tener según como la teoría, digamos, ¿no? Pero tienden como a hacerlo más complicado de lo que tiene que ser. Normalmente hay una cosa un concepto que es que cuando hablamos, las personas siempre intentamos como gastar el mínimo de energía posible. Entonces, no marcamos cada sonido, ¿sabes? Exactamente correctamente, con la forma perfecta, sino que vamos como surfeando, digamos, por encima de las palabras, de manera que podemos decirlas más rápido y con menos esfuerzo. Entonces, nos vamos a centrar un poquito en eso. Pero bueno, lo primero va a ser unos conceptos básicos del lip sync y las formas más básicas, ¿vale? Entonces, cierro esto y vamos a empezar por las formas para las vocales.
Lo dicho respecto a las preguntas, si tenéis alguna pregunta, pues la podéis poner en el chat o os la apuntáis y luego al final las contestamos, que yo creo que será de lo más interesante. Entonces, aquí tenemos las formas de las vocales, ¿vale? Yo tiendo a pensar en esto como si fuera una progresión que va em, desde la A a la I, digamos, tanto cerrando la mandíbula como empujando las comisuras de la boca hacia los extremos. Y luego digamos que podrías ir desde la A hasta la U, pasando por la O, pues juntando las comisuras y también cerrando la boca. Entonces, una cosa que quería apuntar es que bueno, esto es una simplificación porque normalmente lo que ocurre es que en casi todas las producciones que vayamos a trabajar, normalmente vamos a trabajar sobre diálogos que están en inglés. Y esto es curioso porque es una pregunta que al principio en charlas de lip sync y eso siempre alguien hace, que es como la diferencia de hacer el lip sync en inglés o hacerlo en castellano y tal. Y bueno, em, hay gente que tiende a decir como, no, da igual, es lo mismo, ¿sabes? Bueno, es lo mismo en cuanto a que si tú animas los sonidos, sí que son iguales, porque al final estás animando la boca que produce ese sonido. Pero sí que es verdad que los españoles tendemos a veces a tener algunos errores que son comunes porque en inglés los sonidos de las vocales son mucho más. Entre una A y una E, pues está la A, está la E, pero también está el E, que es como una mezcla entre la A y la E, o una mezcla entre la A y la O. Entonces, por ejemplo, ocurre, mira, yo justo me he apuntado aquí unas palabras de ejemplo, pues la palabra ball, de pelota, ¿no? En castellano nosotros muchas veces la diríamos como ball y la haríamos con una A, pero realmente el sonido inglés para esa A no es una A, es más parecida a una O. Entonces tendríamos que poner la forma de O, ¿vale? Y esto es una corrección que he visto que en los estudios se nos hace bastante a los españoles, pero bueno, unas notas sobre esto y ya está. En principio, trabajando sobre estos 5 sonidos, pues lo vemos más sencillo. Entonces, nada, estas son las vocales y ahora vamos a ver las consonantes. Y aquí es donde empieza el tema este, ¿no? Como de surfear por los sonidos y simplificar las cosas, porque en realidad la mayoría de las consonantes no tienen una forma de la boca propia. De hecho, muchos sonidos se producen con la garganta o se pueden hacer casi con cualquier forma de la boca que permita que salga aire. Entonces, realmente solo nos vamos a centrar en las formas de la boca que producen sonidos y que se ven en los labios, en la lengua o en los dientes, ¿vale? Que son muy poquitas. Entonces, tendríamos primero el sonido de la D, también de la Z. Aunque la Z también es un sonido que es bastante español y no suele ser tan fuerte en inglés. Pero bueno, pongamos la D, ¿no? Este es una forma característica porque se coloca la lengua entre los dientes y así se produce el sonido D. Entonces, en este ejemplo hay una cosa que quiero apuntar, que es que a veces no es necesario que los dientes de abajo se vean, o que se vean solamente un poquito, ¿vale? Pero bueno, en este ejemplo se ven por igual los de arriba y los de abajo. Después tendríamos todos los sonidos que se producen juntando los labios, presionando los labios uno contra el otro. Y esto sería la M, la B y la P. Esto es sencilla. Luego tendríamos la forma de la S, que se produce juntando los dientes.
Aquí en este caso, pues también podríamos hacer un poco menos visible los dientes de abajo, ¿vale? No, normalmente, por regla general, se veía en el ejemplo de las vocales, tiene más appeal cuando en una boca abierta no estamos enseñando los labios de los dientes de abajo, ¿vale? Enseñamos solamente los dientes superiores, ¿vale? Es raro enseñar los dientes de arriba y los de abajo a la vez en una forma. Sería a lo mejor algo más estilizado o para representar pues que el personaje está como cabreado y está haciendo fuerza, tiene tensión en la boca o algo así, ¿vale? Pero de normal enseñaremos solamente los dientes de arriba. A no ser que tengamos un personaje que sea tipo como un perro pequinés de estos, ¿sabes? Que siempre están como enseñando los dientes, así como un poco como piraña. Pero bueno, es una excepción, de normal no. Y nada, tenemos la S, luego iríamos al sonido de la F y la V, que este es también muy característico porque el labio inferior se presiona con los dientes superiores. Se hace V y F, ¿vale? Y quedaría un sonido importante que es el de la L. Para la L realmente la posición de la boca va a tener más que ver con la vocal que viene después o cómo esté la boca posicionada en ese momento. Pero lo importante es que la lengua sube para tocar el paladar, ¿vale? Y por eso es característica y bueno, ahora veremos que este personaje realmente no tiene lengua, pero bueno, yo la he dibujado aquí simplemente para esta explicación, ¿vale? Entonces, nada, estos son los sonidos principales y vamos a hacer ahora un pequeño análisis de la frase, ¿vale? Vamos a escuchar un momento otra vez el ejemplo. What'd you say? Dude, I'm a bad boy. Entonces lo que está diciendo el personaje es What did you say? Pero fijaros que lo dice muy rápido. Dice What did you say? Lo pongo otra vez. What'd you say? Entonces aquí este es un claro ejemplo donde vamos a tener que simplificar mucho los sonidos porque le dice la palabra tan rápido y se come tantas letras, digamos, que vamos a tener que pasar como por encima, ¿vale? Para que quede realista y no parezca ruido en la boca, ¿sabes? O algo que no se podría hacer. Entonces vamos a pasar al análisis y aquí apuntaremos algunas cositas. Y nada, esta es la frase. What you said. Realmente aquí dice what did you say, o what you said, no sé exactamente, pero valdrían las dos formas, ¿sabes? Con el did o con el verbo en pasado, pero es que lo dice tan rápido que casi no hay diferencia. Entonces, aquí he apuntado los sonidos que vamos a utilizar para representar este diálogo, ¿vale? Si os fijáis, de aquí nos comemos muchísimo, porque realmente en bot ni siquiera vamos a poner el sonido que sería como una especie de O para esta, ¿sabes? Que sería what. Vamos a quedarnos simplemente con el principio, que es como una forma de U, de what you. Ahí el you ni siquiera lo llega a pronunciar. Entonces, todo esto, digamos que lo vamos a unir, ¿sabes? El what con el you. De hecho, es que ni siquiera el what se percibe casi empezaría por you said, what said. Entonces, todo esto lo haremos con el sonido de la U. Y entonces, pasaríamos, digamos, a este said con una E, con el sonido este sordo de la E. Y simplemente antes de marcar la E pondremos la posición de boca de la S. Simplemente pues
para darle ese toque característico de la S que es juntar un poquito los dientes, ¿vale? Pero simplemente lo insinuaremos un poco. Y después de la E, se iría una I y acabaría en la D, digamos, ¿vale? Set. Entonces, está I con esta D, digamos, aquí he puesto I, pero esto se va a juntar, ¿vale? La I con la D. Va a ser la misma forma. Y lo que vamos a hacer es marcar la D final, que sí que... Esto sí que es una cosa también bastante característica del inglés, que es las Ds finales las marcan a veces un poco más fuerte que nosotros, según el acento inglés y todo eso, pero es una cosa que les gusta marcar. Set. Entonces marcaremos esta D, set, juntaremos la lengua entre los dientes, como hemos visto en la imagen, y abriremos después un poquito la boca para que deje como escapar el aire, ¿vale? Después pasaremos a dude. Esto es bastante sencillo, simplemente empezaríamos con el sonido de la I, dude, y iríamos a la U, dude. Se quedaría en la forma de la D y otra vez lo mismo que en la parte anterior, la D final esta la podemos marcar un poco. Y nada, quedaría la parte final. I'm a bad boy. Aquí que lo que quiero destacar, porque si nos fijamos son sonidos que se repiten. Se repite la A varias veces, se repite la forma de la M y la B. Entonces, lo que quiero recalcar es que si todas las A's y todas las B's o M's las hacemos igual de grandes, entonces no va a quedar natural. Entonces lo que vamos a hacer es ver dónde está la que pronuncia con un tono más fuerte, digamos, y esa la marcaremos más, y las otras las marcaremos menos, ¿vale? Para que haya contraste. Em, y nada, vamos a ir palabra a palabra. Será como el sonido de la A y luego cerrar. A, lo mismo, será una A, pero probablemente esta la haremos más pequeñita. Bad es probablemente la palabra que tenga un acento más fuerte, entonces marcaremos más esta B y esta A. Boy. Y nada, esto es también bastante sencillo, simplemente la B y iremos a una O y luego volveremos a, a estrechar los corners, las comisuras de los labios para hacerla ahí, ¿vale? Entonces esto sería el análisis de la frase que yo haría normalmente antes de ponerme en malla, ¿vale? Luego ya con experiencia hay veces que según el lip sync pues no me paro a hacerlo y directamente lo hago en malla, ¿no? Pero bueno, os quiero enseñar un proceso que siempre me ha funcionado bastante bien y es parte de lo que sería el workflow de esto. Así que nada, vamos a malla. Vale, aquí hablando del tema workflow, os quería enseñar una cosa. Aquí tenemos el ejemplo hecho ya. What did you say? Dude, I'm a bad boy. Vamos a ir viéndolo en detalle, pero antes quería que vierais una cosa que yo hago bastante a menudo, que es que, bueno, varias cosas. Primero, que quiero aquí anotar simplemente la organización de la pantalla que tengo porque no es casual. Y esto cada uno pues lo hace a su manera, ¿no? Pero yo con el tiempo pues he llegado a esta manera de trabajar que es darle la mayor importancia, como veis aquí, a la ventana del viewport en la que veo la cámara, donde vamos a ver I'm el resultado final. Luego siempre tener el Graph Editor abierto, pero no prestarle, ¿sabes? Como una atención protagonista, ¿sabes? Porque al final
al final lo que se va a ver es lo que hagas en lo que se vea desde cámara, ¿sabes? En la película, pues el Graph Editor no va a aparecer y perder tiempo aquí, ¿sabes? Como para que esté bonito, no, tenemos como que centrarnos en que visualmente la animación funcione. Entonces esta es la ventana siempre más grande. Y luego, bueno, pues una vista en perspectiva, también más pequeñita, simplemente para asegurarme de que todo está funcionando y para señalar las cosas con más agilidad y eso. Pero bueno, vamos al tema. Lo que hago es que me vengo aquí al principio del plano y una cosa primero es que pongo una cara neutral y luego lo que hago es que los sonidos que hemos visto me los pongo aquí, ¿vale? Entonces tenemos la A ver, que aquí no me va a dejar pasar frame a frame, pero bueno. E, la I, O, U, la S. Aquí es que, claro, el personaje no tiene lengua, pero bueno, esto sería la D. La M, la P, la F. Y nada, aquí ya esto es que está pasando a la forma neutral. Pero bueno, veis que tengo aquí los sonidos principales. Y otra cosa respecto a esto es que a veces, porque muchas veces cuando trabajamos en estudios hay una librería ya hecha que ha hecho el lead o que se ha trabajado antes en preproducción. Y entonces nos vienen ya bastantes formas hechas de los personajes para que siempre esté el personaje en modelo, ¿sabes? Y todo eso y nos ayude a trabajar más rápido. Pero claro, esas formas son, digamos que son con una expresión neutral del personaje. Entonces, como vemos aquí en este propio ejercicio, la primera parte de la frase la dice como cabreado, que en realidad la boca pues sí que podría ser más neutral, pero la segunda parte la dice sonriendo. Y entonces la expresión aquí sí que cambia bastante y tenemos una sonrisa y tal. Entonces, una cosa que también podéis hacer es, antes de poner las formas y tal, pues igual que hemos hecho estas formitas aquí, pues si por ejemplo quieres hacer una con sonrisa, pues te podrías venir aquí, copiar esta boca aquí y ya pues venirte a los controles y ya transformarlo en la sonrisa y tal, ¿vale? Para que luego no tengáis que hacerlo una vez ya estáis poniendo las formas encima de la animación, ¿vale? Bueno, que sería lo que sea, si quisiéramos luego enseñar los dientes que siguieran un poco la línea de acción y tal. Entonces, esto es otro tip que os dejo aquí. Yo a veces lo hago así y así ya las tengo todas hechas. Sobre todo esto cuando trabajando en televisión, iba a decir, porque tienes que ir más rápido, pero en realidad en cualquier producción esto es como que es bastante útil. Porque ahora simplemente pues vas por tu animación y vienes aquí y dices, vale, la forma de la... Y ya te vienes aquí y la pones en el sitio. Aquí necesito una S. Pues la tengo aquí, vengo aquí y la pego aquí, ¿vale? Y luego pues también formas intermedias, ¿sabes? Dices, vale, pues necesito una forma que sea una S, pero que esté a mitad de forma de la O, ¿sabes? Pues ya te coges y te vienes a un frame intermedio, así por ejemplo, y ya pues tienes una forma intermedia, ¿sabes? O vas tirando hacia la S y nada, y así vas cogiendo las formas, ¿vale? Y nada, vamos al ejercicio en cuestión. Creo que voy a abrir esto directamente y lo vamos viendo. Como hemos visto, empezaría por la U y tendríamos la S, la E y acabaríamos con una I. En este caso aquí no marqué la D. No marqué la D. Vamos a ver el ejercicio. Supongo que no se percibe lo suficiente como para marcarla ahí. O, o que quizás lo probé y distraía un poco. What did you say? Dude.
no se aprecia. What did you say? Dice what you say. No, no se aprecia ahí la D. Sí. O sea que al final lo que estamos haciendo es say. Esta sería dude, para dude la forma de la D, como el personaje no tiene lengua, pues se ha quedado así, pero bueno, aún así como durante el resto del plano no estamos enseñando los dientes, pues cuando los enseñamos se ve como una forma característica. Dude. Aquí apenas se aprecia, pero mira, os voy a enseñar aquí lo que os estaba comentando de la D. Si vengo al control de aquí de la boca, a ver. No, lo estoy haciendo con este. Si os fijáis, acabaría en la U, pero aquí hace una apertura de labio. El labio inferior baja un poco. Es muy poquito, pero suficiente como para que se perciba que en esa D, después de poner la forma, dude, se queda en la U, pero todavía queda la D que necesita soltar un poquito extra de aire y entonces abre un poquito los labios, ¿vale? Deja pasar un poquito más de aire. Entonces, dude, ¿lo veis? Es que claro, por el streaming no sé si se apreciará, pero bueno, al final es como eso, como que la boca ahí se cerraría, pero hay un momento en el que se abre un poquito la boca para soltar ese aire necesario para la D. Y luego aquí, si os fijáis, pues esta es la primera A, digamos, la que tiene esta apertura de la boca. Después la otra A, esta es bastante más pequeña, se abre la boca como la mitad. Ahí tendríamos la más grande, en bad, boy. Y lo mismo pasa con las Bs. Esta M es, las Ms y las Bs, esta M es un poquito menos exagerada, simplemente junta los labios. Si nos fijamos en esta B, que es la de bad, es mucho más fuerte y entonces está más exagerada esta pose, los labios como enrollados hacia adentro. Y luego tenemos la última, que esto es una cosa muy importante también, y es que esto es un tip, digamos, un truquito muy, muy bueno, y es que las consonantes siempre se adaptan a la vocal que vaya a venir después, ¿vale? Entonces, por eso podemos tener una B que sea así y podemos tener una B que sea así. Aquí si nos fijamos, las comisuras de la boca están mucho más estrechadas, mucho más empujadas hacia afuera, porque ahora viene una B. Sin embargo, en esta B, como después viene una O, ya la boca tiende a ahorrarse faena y preparar la O que va a venir. Y por eso las comisuras pues están empujadas ya hacia adentro, ¿vale? Esto, otro truquito que podéis hacer es, yo ahora ya no lo hago tanto, pero bueno, mira, en realidad sí, porque antes lo que hacía es que tenía un espejo pequeñito en el escritorio y así pues me veía, pronunciaba las palabras lo más parecido a cómo sonaban en el diálogo y así pues tenía una referencia, ¿vale? De cómo hacerlo. Y te diría que ahora no lo hago, bueno, no tengo un espejo aquí, pero sí que es verdad que de vez en cuando alguna vez para ver alguna palabra me he levantado, me he ido al espejo y he visto
me he puesto a hacerla, ¿sabes? Para ver exactamente cómo la haces con la boca, porque al final es el mejor ejemplo. Lo único que tienes que intentar cuando lo haces, pues pronunciarla lo más correctamente, ¿vale? Al ser en inglés, pues intentar eso. No pronunciar pues un ball como bal, como fútbol, ¿sabes? No, es fútbol. Y bueno, como eso, pues todas estos sonidos ingleses que son un poquito diferentes al castellano. Em, y nada, esto, a ver, tengo aquí las notitas por si hay alguna cosa más, pero yo creo que está todo. Bueno, aquí también, también es muy importante y es que escuchemos bien el audio, intentemos también captar sonidos aparte de lo que es el diálogo en sí, como puede ser una respiración o puede ser una pequeña risa, que es el caso de este ejemplo, que si vemos el ejemplo aquí, ya está abierto aquí. Dude, I'm a bad boy. What did you say? Dude, I'm a bad boy. Antes del am, hay como una pequeña risa, como que suelta un poquito de aire, entonces lo que en este caso he hecho para representar eso es abrir la boca un poco antes de lo que... ¿Ves? Aquí ya se empieza a abrir la boca cuando en realidad no está haciendo el sonido hasta aquí, ¿vale? Pero bueno, aquí hay como esta especie como de risa que viene como de soltar aire, viene como de los pulmones, digamos, ¿sabes? Pero al soltar ese aire, pues se abre un poquito la boca y en este caso, pues lo he representado así y es importante. Entonces, nada, aquí, después de toda la charla esta, que espero no haberos mareado mucho, así que vamos a recapitular un poco las cosas que serían como lo más importante, ¿no? Lo primero sería el tema de tener cuidado con la pronunciación en inglés, ¿vale? Escuchar bien los sonidos que está haciendo. Em, lo segundo sería simplificar. Como veis, para algunas palabras, como es el caso de aquí What did you say? de what you say, nos comemos la mitad de los sonidos, ¿sabes? Que si lo hiciéramos como viendo la palabra, nos pensaríamos que tenemos que poner. Después está el tema de las consonantes, súper importante. Que las consonantes siempre se adaptan a la vocal que va a venir, ¿vale? Que hemos visto el ejemplo este de la ba o bo, ¿vale? Em, ¿Y qué más? Esto que estamos viendo, esto que os he comentado de los sonidos tipo risa, respiración y todo eso que es muy importante también. Luego lo de la intensidad. Cuando tenemos varios sonidos muy parecidos, uno detrás de otro, pues siempre intentamos ver cuáles se acentúan más y cuáles menos y darles distinta intensidad para que haya un contraste y haya textura. Y una cosa como pulido final que siempre me gusta hacer es trabajar los arcos. Dude, I'm a bad boy. Aquí si nos fijamos este es el arco más claro, digamos. Si vemos la comisura de la boca, después de la O, la comisura pasa por abajo y poco a poco va subiendo. De forma que no viene de manera diagonal, así como de manera lineal. ¿Ves? Tenemos ese arquito que hace que se vea más orgánico, ¿vale? Y entonces esto es una cosa que lo buscamos en todas las partes del diálogo, pues para darle un aspecto como más natural y que se vea más orgánico, ¿vale? Los arcos. Aquí también hay un arco. ¿Ves como la comisura al subir hace un arquito muy parecido al que hemos visto antes, pero más pequeño?
Y bueno, se puede hacer un arco incluso trabajando con la rotación de la propia mandíbula o de la posición de la boca entera. Eh, pues por ejemplo, si vamos a pasar desde de una U a una I, lo voy a dibujar aquí, ¿ves? Por ejemplo, tendríamos esta U que estamos haciendo aquí. Pues intentaríamos que la boca primero se desplace hacia allá para la U y luego se desplace hacia acá para la I y acabe aquí en la I, ¿vale? De manera que hagamos como un movimiento como U y, ¿vale? Vendremos a la U y volveremos para la I. Y todo esto pues genera un arco que hace que se vea todo más natural. Y creo que no se me olvida nada de lo que quería comentar. Em, si os parece, pasamos a las preguntas y eso. Guay. Muchas gracias, Alberto. La verdad es que está súper guay todo lo que nos has contado. Tengo algunas preguntas, pero son o sea, mucha gente no tiene Twitch. Entonces, tengo algunas que son mías y luego tengo algunas que me han estado pasando por mensaje privado, alumnos y compañeros, ¿vale? Entonces, Vale, te comento algunas y mientras si alguien quiere poner por el chat, ¿vale? De la gente que está, que sí que tiene Twitch, pues que nos vaya contando. Em, Vale, una que ya me habían hecho también y que me vino por privado, me la pasaron para la anterior charla que tuvimos, que es ¿cuál crees que sería un poco la herramienta más indispensable para un buen animador? O sea, como esa cosa sin la cual no podrías hacer bien tu trabajo o que te diferenciaría a lo mejor. herramienta como en sentido del software. Y claro, por ejemplo, esto cuando se lo preguntaron en otra charla, que yo creo que fue la misma persona, la respuesta había sido las curvas, por ejemplo, ¿no? Para Daniel Peixe decía, para mí la herramienta más tal era, creo que era para Peixe, eran las curvas, ¿no? Sin lo cual no puede trabajar. Entonces, yo qué sé, me imagino a Disney con un espejo, ¿no? Trabajando con, no sé, un poco como Ujú. esa herramienta que tienes tú que necesitas para ser buen animador. Pues, vale, voy a hacer primero una reflexión sobre, sobre esto porque no sé si es exactamente, no es, quizás no es exactamente en este sentido, pero sí que yo tengo un sentimiento respecto a a las herramientas, que es que intento utilizar el menor número de herramientas posible y, y nunca depender de ninguna herramienta, ¿vale? Hay muchas cosas disponibles. Está Animbot que utiliza mucha gente, que tiene muchas cosas. Tienes, en fin, scripts y los pickers para seleccionar controles y todo eso. Pero como sentimiento, digamos, como animador personal, te diría que lo único que necesitas es tu cerebro y tus ojos para saber dónde tienes que poner cómo tienes que dibujar el personaje, digamos, en cada frame. Y, y eso es lo más importante, ¿vale? No digo que sea lo único que necesitas, pero sería como que en lo que tienes que centrar como el 90% de tu energía es en saber dónde cada cosa tiene que estar en cada momento y el spacing y los arcos y como si lo dibujaras en un papel, ¿vale? Es ese proceso mental. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues una cosa muy útil es el Graph Editor. Me ha pasado con alumnos, por ejemplo, que tienen muchos problemas al principio porque cuando pasan del blocking a spline desbarajusta todo y la animación tiene un montón de ruido y se está haciendo contraanimación y cosas están pasando ahí que no están bien. Y ese tipo de cosas se soluciona muy bien en el Graph Editor, ¿vale? Es importante. No, no es que sea como importante, digamos, pero si tus curvas en el Graph Editor tienen un sentido y no tienen de repente un salto enorme y digamos que son coherentes, tienes todas las papeletas de que tu animación se vea bien, ¿vale? Si desde luego que si tú vas al COG, al centro, al control principal del personaje, y de repente en un frame hay un axis que salta mucho y en las curvas se ve, eso va a producir un pop casi seguro. Entonces sí que es importante estar controlando el Graph Editor. Personalmente, yo no uso pickers, la verdad.
utilizo los grupos de selección de malla. Y la única herramienta que sí que me gusta es es el típico, ahora no me va a salir la palabra, pero no sé, el Tweet Machine creo que se llama, el más famoso, que es para hacer, es para, por ejemplo, cuando quieres hacer overshoots, pues tienes una barrita que si la mueves por encima del 100%, pues te hace un overshoot en las curvas. Y eso sí que me parece útil porque realmente en Maya no tienes ninguna herramienta que te permita hacer un overshoot en tus curvas. Sí que puedes hacer muy fácilmente un easy in o easy out, mira, señor, a lo que me refiero. Aunque yo no lo tengo. Sí, de hecho, algo que No, noto de diferente Maya con Blender es que el easy in, easy out de Blender automático es terrible en comparación. Maya automatiza muy bien esas cosas, pero sí que, claro, para hacer overshoot es distinto. sí, imagínate que, por ejemplo, ves, aquí tenemos estas curvas, estamos viendo que aquí hay como que esta curva sube, ¿vale? Este valor está cambiando aquí gradualmente, ¿vale? Imagínate que queremos hacer aquí hacer un easy in es muy fácil porque simplemente es esto que hay hecho, ¿sabes? Si este valor lo tuviéramos aquí, pues lo tenemos aquí. Por ejemplo, podríamos, si esto lo quitamos, a ver, hay una cosa que en Maya es muy útil, que es mover el timeline con el botón central del ratón. Mueve el timeline, pero sin hacer un update de las curvas. Entonces, si te vienes aquí, por ejemplo, a este frame que está pegadito y con el botón de en medio vienes aquí, pones un key, ¿ves? Y directamente ya estás haciendo un easy in, que es súper útil. Pero lo que no puedes hacer es un overshoot, ¿sabes? Para hacer un overshoot, pues tendrías que venir o hacerlo visualmente o venir a todas las curvas y ya hacer esta subida de los valores para que luego vuelvan a bajar, ¿vale? Entonces, esto sí que te lo hace el Twin Machine este y, y me parece bastante útil. Es una herramienta, yo ya te digo, no uso casi nada más, pero eso sí. Ah, y bueno, casi se me olvidaba, esto sí que es bastante curioso. En películas de Visual Effects me encanta la herramienta que te hace simulación de dinámicas, porque para muchas cosas que son animación secundaria, como telas o la cola de un personaje, las orejitas, no sé qué, todo lo que es así, claro, tú lo puedes hacer a mano. Una cosa es que te va a llevar un montón de trabajo porque tienes que hacer un montón de elementos de estos de animación secundaria, pero otra cosa también es que a veces en Visual Effects lo que quieres es que se vea, que tenga casi la sensación de que está simulado. Esto es un concepto un poco raro, pero si ocurre a veces en Visual Effects que una nota que dan los supervisores a los animadores es se ve demasiado animado. Que significa que cuando lo ve el espectador, pues se va a percibir como que eso es animación, ¿vale? Y entonces sí que he visto que muchas veces se integra mejor con los personajes reales, con los actores y tal, cuando utilizamos estas herramientas de simulación, ¿vale? Que lo que hace es que tú seleccionas varios controles en una cadena y le das a hacer la simulación, entonces te hace el overlapping automáticamente y luego ya tú lo vas retocando y eso. Pero esa herramienta sí que está muy chula, para Visual Effects porque a veces además funciona muy bien. Y si no funciona del todo bien, pues te da una base sobre la que trabajar y te da ideas y eso y está bastante bien. Y ya me callo, que me estoy enrollando mucho. No, no, está muy bien. Aparte de eso, sí que, por ejemplo, en videojuegos, el tema de físicas, que está muy bien cómo lo simula, pero el no poder retocarlo por ser en tiempo real complica mucho las cosas. Pero claro, en cine, si puedes hacer ya una aproximación de esa animación y tal, sí que tiene, o sea, es una herramienta que está muy potente. Tenemos un par de preguntas por el chat que nos cuentan cuánto puede costar realizar todo esto, ¿no? Esto que nos has mostrado tú de esta pequeña secuencia, por ejemplo, en una producción real. O sea, en cuanto a tiempo, ¿no? Porque no se ve como algo sencillo de hacer. Yo creo que para un plano así, es que claro, cuando hacemos ejercicios así, es un lip sync, un plano medio así, todo esto, en una producción sería un plano de lo que llamamos hero shots, que son como los planos héroe, que es donde se mete más dinero. Entonces, este plano, pues como mínimo tendrías 2 semanas para hacerlo, ¿sabes? Y probablemente te harían un montón de notas, habrían muchas revisiones, porque es un plano que seguramente el director lo quiera mimar mucho, ¿sabes?
Luego preguntan también cuál sería el paso más importante, ¿no? Para hacer estas animaciones, que esto sí que yo creo que lo has contestado también con lo de las herramientas, ¿no? El fijarse, ¿no? Que todo esté en su sitio, el timing y demás. Al final, bueno, no sé si es un poco meter todos los principios de la animación siempre, ¿no? Que a veces pensamos en que es los ciclos de caminar y ahí lo pensamos, pero cuando hablamos no pensamos tanto en esto, ¿no? Y esas curvas, como decías, que también se meten en la boca, ¿no? El jugar con arcos y todo. Sí, al final son lo que tú dices, son los principios de la animación. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Estás intentando hacer algo que se vea entretenido y entonces tienes que pensar en arcos, tienes que pensar en contraste, que el contraste es como un paraguas general, pues para meter todo lo que es squash y stretch, el ritmo, el fraseo y todo eso, ¿no? Entonces, al final siempre vuelves a lo mismo. Si esto es como, aunque lo hacemos con el ordenador, la manera de pensar se parece mucho a la animación tradicional, ¿sabes? Entonces, esos son los conceptos. Y bueno, hilando un poco con esto, pregunta también si has notado cambios en la industria de la animación, entiendo que con el uso de nuevas herramientas, ¿no? Que van apareciendo. Pues de momento, no sé si lo preguntan por el nuevo tema tabú de También las puede ser, ¿no? inteligencias Esa otra artificiales. herramienta más, pero sí, a lo mejor un poco hilando con eso, sí. No, de momento, del tema inteligencia artificial no hay nada implementado en los estudios. Ya esto seguirá un proceso lento que los desarrolladores de software pues tienen que empezar a crear equipos que trabajen en eso y a colaborar con empresas y tal e intentar a ver dónde pueden implementar cosas Es de que se eso, han ¿no? visto muchas intros, pero suelen ser cosas muy abstractas o un poco abominables. Entonces, claro, sí que es cierto que eso no creo que todavía esté como para cambiar y quitar el No. puesto. Pero bueno, hay herramientas de IA que no es generativa, ¿no? Pero que sí que pueden llegar a ser útiles porque automatizas procesos, ¿no? Claro, yo me imagino que a la hora de agilizar procesos que necesitan guardar muchos datos, pues a lo mejor de una manera, digamos, más que no es indiscriminada, ¿sabes? Sino que discrimina la información, sí que puede ver qué información es la que realmente es relevante y solamente guardar esa. Entonces estaríamos agilizando cualquier proceso, desde que te diría grabar un archivo hasta darle a play, ¿sabes? Por ejemplo, cuando tú reproduces, a lo mejor no necesita leer los valores de cada curva, sino que una IA es capaz de ver qué valores están cambiando y solamente alterar eso en el viewport, ¿sabes? Entonces está agilizando el proceso de render del viewport, cosas así. No sé, es que el futuro dirá con eso, ¿sabes? Yo creo que son cosas interesantes. Pero sí que te quería comentar una herramienta, por ejemplo, que sí que... O sea, a mí sí que me ha pasado que trabajando en estudios de Visual Effects, que son muy grandes, sí que van desarrollando cosas chulas, ¿sabes? Y bueno, no voy a decir nada en concreto porque creo que no puedo decir nada concreto sobre esta información, pero por ejemplo, pues desde el típico motion capture, pues se han desarrollado muchas cosas. Hay una manera, por ejemplo, de trabajar que lo que hacen es que en vez de ser un motion capture simplemente que captura el movimiento de un actor, directamente hacen un escáner 3D en movimiento de su cara, por ejemplo. Y eso es súper útil porque cuando quieres hacer que un personaje vuele, tipo Superman, imaginemos una película de Superman, pues antes tenían que grabar la cara de Superman con un croma y luego en el programa de 3D tenían que animar el cuerpo de Superman, pero claro, siempre estaban constreñidos a la filmación de la cara. No se podía cambiar el ángulo de visión porque esa cara ya se había filmado así y eso ya estaba así. Sin embargo, con la captura esa de volumen, los escáneres 3D esos en movimiento, es una pasada porque una vez tú tienes el escáner ese de 3D importado en Maya, sí que permite cambiar el ángulo de la cámara, ¿sabes? Porque realmente ha grabado, es como si estuviera grabando al actor, pero lo está grabando desde todos los puntos de vista, ¿vale? Como si fuera un escáner 3D y con toda la información. Entonces, por ejemplo, los planos yo que sé, la película esta de Superman que ya se ha anunciado que va a salir, pues se beneficiarán muchísimo los planos en los que Superman vuela de esta tecnología, ¿sabes? Porque realmente va a permitir mucha más libertad al director de decir, vale, pues aquí esto lo filmamos así, pero ahora quiero que se vea más en un ángulo desde el lateral, ¿sabes? Cosas así.
Claro, herramientas de estas como por ejemplo cuando se empezaron a hacer las dinámicas de fluidos, ¿no? El simular un mar y que Mm. quede realista, pues ahora salen cosas que eran impensables hace igual 20, 25 años. Pero aún queda Sí, mucho que andar también, sí. justo hace poco vi bueno, hay un canal de YouTube que se llama, bueno, no me va a salir el nombre, pero tratan como siempre analizan visual effects y tal. Y el otro día hablaban de justamente esa innovación del agua, ¿sabes? Analizaban distintas películas desde Deep Impact hasta luego las de catástrofes, estas y hasta Lo Imposible y todo esto. Y esta mejora en los fluidos la inició un estudio que se llama Scanline, para el que trabajé pues, en las películas estas como Black Adam y Aquaman y todo esto. Y en su momento fue un bombazo. Esa empresa se hizo gigante porque la tecnología que ellos habían desarrollado para simular fluidos de agua no tenía rival en la industria, ¿sabes? Sí, no sé si Entonces, fue porque hubo una película que la lanzaron y se llevó, era Marcos, no recuerdo ahora el apellido, que se había llevado un Oscar técnico mm, por una simulación de mar y tal, que lo había hecho con un plugin para Maya de Arnold y tal. Y la verdad es que, claro, cada salto que dé el anterior viene el siguiente, lo mejora y es una pasada. sí, 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 no, son muy importantes los saltos estos tecnológicos en los estudios. Aunque también hay que decir que si, por ejemplo, te fijas en animación de cartoon, ¿sabes? De lo que es feature animation, realmente Pixar sí que ha ido como dando saltos muy grandes, pero hay otros estudios que más o menos se van manteniendo con la manera de trabajar un poco así más como tradicional Sí, y o les va vuelven a bien. lo tradicional, claro, para diferenciarse, que al final cuando no puedes competir con el grande a nivel tecnológico, pues... Sí, también. Porque bueno, claro, todos los avances de Unreal y demás, de Megascans y todo el rollo, están muy bien, pero tú cuando te toca sacarte un render de ahí y no tienes máquinas para hacerlo, cosas así, es un poco tener el scope en función de tus capacidades, ¿no? Sí, Viniendo un poco con esto, teníamos otra pregunta que era, ¿qué veías tú que puede ser la mayor diferencia entre trabajar con un estudio un poco más pequeño o una superproducción? Porque me parece curioso, por ejemplo, lo que comentaste de que te dan librerías, ¿no? De poses, pues de bocas para que hable el personaje de esta manera y así un poco homogeneizar el personaje, aunque animen diferentes animadores, entiendo, ¿no? Que es un poco la idea. Y esto, claro, yo no lo había visto en 2D, sí lo había visto, pero en 3D, por ejemplo, no, porque he trabajado siempre en producciones más pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, diferencias así que creas que son notorias entre este tipo de producciones. sí, esto que comentas, a ver, daría para mucho hablar. En el sentido de, por ejemplo, de la librería de la que dispones, bueno, yo en proyectos de televisión, aunque son producciones más pequeñas, como son de larga duración, sí que se gasta un poco de tiempo normalmente en hacer estas poses, estas librerías para que las use todo el mundo, pues ciclos de caminar, ciclos de correr, ¿sabes? Para que la gente se beneficie, pero yo creo que es más en el sentido ese de que son producciones que a lo mejor duran 2 años o 3 años, entonces vale la pena. Luego en estudios muy grandes sí que normalmente pues también te encuentras eso. Hasta ejemplos muy locos como... Bueno, yo es que estuve allí en Sony trabajando, yo supongo que lo seguirán haciendo así, pero los rigs de Sony, por ejemplo, tienen muchísima flexibilidad. Entonces, a lo mejor para... Imagínate que tienes un personaje son buitres, ¿vale? Ponte. Y esos buitres, que son los malos, necesitas hacer uno que es más alto, otro que es más corpulento, otro más bajito, otro que tiene las plumas más como, ¿sabes? Como punky, otro, en fin, darle distintas. Y fíjate si los rigs de Sony son flexibles que a lo mejor es un rig, ¿sabes? Es un personaje y los hacen todos a partir de ahí. Entonces, modificando ese único personaje consiguen todos los distintos personajes. Lo digo porque a veces, por ejemplo, en Sony, pues se hacían poses en la librería simplemente para que la gente empezara trabajando con un modelo que estuviera en modelo, ¿sabes? Porque el rig, como te viene tal cual, necesita trabajo para conseguir el aspecto, digamos, de punto de partida para ese personaje. No sé si me estoy explicando muy bien, pero digamos que como
como te viene el rig por default, ¿sabes? Si todos los controles los pones a 0, no está en modelo. Claro. Igual la boquita está un poco más abajo, está un poquito más chafada, los ojitos tienen la curva un poquito como simétrica y en realidad tienen que estar como un poco asimétricos, ¿sabes? Entonces hay una pose básica que directamente se la pones para empezar a animar porque ya te da te pone el personaje en modelo, digamos. Pues está claro, eso por ejemplo es algo que no, que sin verlo desde ahí no, no lo llegarías un poco a imaginar tampoco, ¿no? En trabajar en esas productoras. Qué Luego interesante. otra cosa es que también esto, bueno, es una sensación así como también personal y eso, pero normalmente se tiende a tener más libertad y más libertad creativa en producciones pequeñas. Me da la sensación, ¿sabes? Por lo menos es un poco el sentimiento así que he tenido a lo largo del tiempo, es que cuando trabajas para proyectos muy grandes es como que ya la gente está muy encima y todo el mundo quiere dar su opinión y, ¿sabes? Y hay un montón de gente que sabe muchísimo y tiene que pasar por todas esas personas, el plano y tal, y a veces tienes menos libertad, ¿no? Es todos los casos. Pero a veces, como normas y como generalizando, pues sí que puede ser que en una producción pequeña pues puedas meter más tus ideas, ¿sabes? Porque al final te dan un poquito más de libertad creativa y un poquito más de responsabilidad. Vale. Claro, también se nota menos, imagino, que si hay un cambio de estilo con el animador, cuando hay muchos animadores, se va a notar mucho, ¿no? Y que si hay pocos animadores y, bueno, pues hay mínimas diferencias, pero como se mantienen en el tiempo sus estilos, igual se notan menos, ¿no? Mm. Vale, teníamos Sí. otra pregunta aquí que era en relación a la animación que nos mostraste de ejemplo, que con estas librerías, claro, a ti te dan este plano y te dicen anima todo el plano, te viene un acting previo del personaje por un actor o por unas guías, etcétera, o tienes el diálogo, ¿no? O sea, entiendo que las vocas las adaptas a la voz, al diálogo y al tono de voz que tiene, ¿no? Buscas esa expresividad, pero por ejemplo los gestos del cuerpo, etcétera, ¿te dan un acting o te lo tienes que montar tú por tu cuenta en ese sentido? Sobre todo para, Pues bueno, para animaciones, claro, si pensamos en Black Adam o tal, no, porque sí que tienes un actor, evidentemente, que a lo mejor ya tienes un acting de referencia, pero cuando es para una animación pura y dura, sí, no, normalmente, o sea, por lo general, justamente nuestra responsabilidad como animadores es crear ese acting. ¿Sabes? Entonces tú lo que tienes, de lo que partes normalmente es de un storyboard que tiene unas poses básicas y una idea de lo que tiene que ocurrir, pero donde tienes que poner tú todo el trabajo creativo como animador, sobre todo en estudios grandes tipo Sony o Disney o DreamWorks y esto, lo que tu papel principal, digamos, es crear un acting que sea entretenido, que muestre la personalidad del personaje, que lleve la narrativa en el momento hacia donde la tiene que llevar, ¿sabes? Todo este tipo de cosas, ¿no? Ese sería como el trabajo principal. Entonces tú lo que te dan a ti es un audio y tienes un storyboard para más o menos hacerte una idea. Y a partir de ahí, pues lo que hacemos normalmente es que nos grabamos, o te grabas tú o grabas a un compañero o probáis distintas ideas, ¿sabes? Normalmente en los estudios hay una sala para videoreferencias y te vas ahí, te grabas y entonces vas probando distintos... distintas formas de acting y la que más te encaja y tal con la película, pues es la que pones y haces el blocking y ya pues empiezas a animar. Pero sí, normalmente es responsable. Luego en las películas de visual effects tipo Black Adam y todo eso, realmente también... A ver, en visual effects no se suele hacer un acting, un plano de acting no se suele hacer full CG, ¿sabes? Que sea todo hecho por ordenador, porque no se ha conseguido todavía hacer a una persona por ordenador que parezca una persona real. Eso todavía no se puede. Entonces, normalmente lo que tienes son planos de acción. Pero, pero sí que hay un poquito como de confusión, por ejemplo, con las tecnologías tipo captura de movimientos, porque la gente de primera se puede pensar que la captura de movimientos ya te da como la animación hecha y no es así, ¿sabes? Muchas veces, a veces sí que es muy útil en algunos casos, en algunos otros casos a lo mejor puedes utilizar la idea o algunas partes del motion capture
y en algunas partes, en algunos casos directamente no te sirve para nada y lo tienes que hacer de cero, ¿sabes? Se da, todo ese espectro de casos se da, ¿sabes? En el que te ayuda un montón, en el que te ayuda más o menos y en el que no te ayuda nada. Entonces, eso es lo que pasa un poco con la captura de movimientos. Así que igualmente cuando tienes un plano de acción en una película de superhéroes, pues normalmente es el animador el que tiene que poner su creatividad para conseguir que esa acción que se tiene que producir, que a lo mejor es que el personaje, yo que sé, coja a un malo y lo arrastre por el aire, ¿sabes? Y de repente lo lance por ahí, pues tú tienes que conseguir que ese plano de acción se sienta, pues tenga todo eso, ¿no? Como el entertaining, que sea entretenido, que aporte, como respalde, digamos, o apoye la idea que tiene el director y todo eso, ¿sabes? Pues sí, pues totalmente de acuerdo. Además, sí que viendo, por ejemplo, cuando son producciones de series tipo Flash o estas que son un poco más low cost, se nota también como el tiempo que se le dedica a esas animaciones, aunque tú tengas el acabado del CGI o incluso que hayas hecho el motion capture, se nota un poco que el acabado de las animaciones tiene mucho menos mimo que si te vas a una producción de cine, claro. Así que nada, una reflexión sobre el personaje que has animado, que la verdad es que siendo un dummy con tan pocas cosas a nivel de expresividad, ¿no? De cejas o tal, que no tiene esas partes visuales, le ha sacado un partido tremendo, súper expresivo. Aparte, cómo mastica las palabras, me parece también algo, ese boah que hace así como ese arco, ¿no? Que decías, queda súper fino. Y nada, quería pedirte pues un último consejo, ¿no? Para cerrar. Pues eso, un último consejo para animadores que están empezando, que se te pueda ocurrir. Pues, hombre, así en general, bueno, si es como animadores que están empezando y quieren ver pues cómo aprender más y todo eso, pues yo recomendaría siempre pues buscar una escuela que vean que tienen, sabes, como los resultados que esperan y tal, y siempre pues eso, aprender de una manera, digamos, como organizada, porque me parece que si intentas... hay gente, sí que conozco gente que ha aprendido como animación como de forma, por su cuenta, así como de forma autodidacta, pero me parece bastante complicado. Em, sí que es como yo en todas estas cosas directamente con todos los recursos que hay hoy en día de escuelas online y todo esto, pues siempre recomendaría pues buscar, apoyarte en esos recursos, ¿sabes? O sea, que buscaría una escuela donde aprender. Sí, o sea, Y lo luego... del autodidacta yo conozco también para casos, pero son unicornios. Aparte, bueno, hay uno en concreto Mm, que es de modelo 3D y concept art, pero Paloma Alperi es una fuera de serie. Pero claro, nos vino a dar una charla una vez, bueno, a la UDC, y nos dijera, sí, es que claro, yo no quise estudiar porque no me gustaba lo que estaba haciendo, tal, me puse a hacer por mi cuenta y luego que una productora o tal la llamó a ella desde no sé si sus redes sociales para contratarla. Claro, eso como ejemplo, yo creo que no le ha pasado a nadie más en el mundo, ¿no? Pero claro, tienes que igualmente esforzarte mucho para llegar a ese nivel, no sirve tampoco solo con pensar, bueno, ya me pongo yo y voy haciendo, ¿no? Claro, es lo que tú dices, que son como unicornios, ¿no? O sea, sí que, sí, ya te digo, existe gente, pero a lo largo ya de una carrera, pues te has encontrado algunas personas que han aprendido más o menos por su cuenta. Por su cuenta me refiero igualmente a buscar, a aprender de otra gente, ¿sabes? Pero que a lo mejor buscarse sus propios recursos online o leyendo libros o viendo películas, ¿sabes? Y tal. Pero siempre pues en una escuela te organiza el material. Y es como, es bastante poco usual, ¿sabes? Que una persona así pues llegues al nivel necesario. Y luego pues una vez ya tienes una demo con tus ejercicios y todo eso, pues por supuesto al final el camino es el mismo para todos. Tú la mandas a los estudios o la pones en tus redes sociales y entonces es que que alguien en estos estudios pues necesite contratar a alguien y vea tu demo y diga, vale, pues esta persona es válida para este puesto. Entonces ahí lo importante al final es aprovechar, ¿no? El tiempo también de estudiar para hacer esa demo, ¿no? Que muchas veces pasa Ujú. que los estudiantes se preocupan mucho de la nota, a lo mejor,
y de hacer algo para probar o reciclando de una asignatura para otra el mismo trabajo y luego solo tienen un trabajo. Claro, esa demo se queda un poco coja, ¿no? Ahí. Sí, no, desde luego la nota va a ser un reflejo también del trabajo, pero que lo más importante, desde luego, que es el trabajo. Sí, en esta profesión yo lo que no he visto es intrusismo, ¿sabes? O sea, la gente que está animando en los estudios es porque se lo ha ganado con su trabajo, ¿sabes? Y porque es capaz de hacer lo que el estudio necesita que haga, ¿sabes? O sea, no es así. Entonces, pues lo que te abre la puerta a un trabajo es tu demo, desde luego, eso es te diría que es el 95% de lo que importa. Y lo otro te diría que es que tengas la visa de trabajo para trabajar en el país que sea, porque es que al final eso es todo, ¿sabes? Luego, por supuesto, pues tienes que ser una persona que sea agradable en el entorno de trabajo y todo eso, ¿sabes? Pero bueno, eso la verdad que yo me he encontrado todo gente maravillosa por ahí, o sea que... Pero sí, básicamente hay que trabajar la demo y aprovechar cuando estás, pues eso, en la escuela y cuando tienes tiempo y tal, y currarte mucho la demo. Genial. Pues nada, muchas gracias Alberto por toda tu sabiduría, que la verdad es que ha sido una charla súper interesante. Gracias también a todos los que habéis asistido y habéis hecho preguntas. Luego esta charla, nada, la subirá la universidad a su canal para que quede ahí para quien no haya podido verla en directo. Y recordar, bueno, que el jueves tenemos la siguiente charla ya con David Fidalgo, que va a ser sobre narrativa. Y nada, esperamos que os haya gustado y muchas gracias de nuevo. Nos vemos el jueves a las 8, si no me equivoco, lo pondremos por redes sociales. Chao, chao.